Dice la Escritura en el verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres Dios. Creemos que tu poder y tu gloria prevalece ante el poder de las tinieblas. Creemos, Señor, que no hay Dios, que no hay ídolo, que no hay demonio, no hay espíritu, no hay cosa alguna en los cielos o debajo de los cielos que pueda resistirse al poder tuyo. Y en esta mañana nosotros, Señor, por medio de esta palabra establecemos, oh Dios, que tú reinas, que tú gobiernas y que nosotros recibimos el beneficio de ser hijos tuyos. Por tanto, hoy, Señor, nos apropiamos de tu victoria y declaramos que somos libres de todo poder humano o angelical, todo poder espiritual, toda entidad, toda potestad. Somos libres, libres para adorarte, libres para exaltarte y libres para cumplir el propósito por el cual tú nos has creado. Señor, nosotros derribamos ahora todo argumento, toda altivez, todo pensamiento que pueda levantarse en nuestras mentes. Las mentes están libres para entender tu palabra, para asimilar en nuestro espíritu quiénes somos, para así, Señor, como hijo, como iglesia, como pueblo, establecer tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí la palabra nos está hablando de un evento que aconteció. Sucede que el pueblo de Israel fue atacado, el pueblo de Israel fue vencido. Y ustedes deben saber que cuando un pueblo prevalece sobre otro pueblo, no hay mejor botín que tú tomar aquello que pueda representar su gloria. Es por eso que cuando vemos en el libro de Nehemías que Nehemías pide un reporte de la condición del pueblo y le hablan de que los muros estaban destruidos, dice que en Nehemías vino un gran lamento, vino un gran dolor, porque igualmente los muros de Jerusalén representaban parte de la gloria de ellos como nación. Cada nación tiene elementos que representan su orgullo o su gloria. Pero la gloria de Israel, más que nada, representaba el arca. Que el arca tipificaba la presencia de Dios. El arca es el mueble que Dios ordena y le da instrucciones a Moisés para construirlo, para que donde estuviese el arca representaba que la presencia de Dios estaba ahí presente, estaba en ese lugar. Sabemos nosotros que hoy día la presencia de Dios está en medio nuestro, está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Eso es una gran bendición. En el Antiguo Testamento no
la presencia de Dios se tipificaba de esta manera. Y dice la Escritura que los filisteos, cuando conquistan Israel o cuando vencen Israel, una de las cosas que hacen es que toman el botín. Y el botín que toman, una de las cosas del botín era el arca del pacto. Y se la llevan. Y se la llevan a una de sus ciudades. Y una de las ciudades donde está, dice aquí en verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Es decir, es el lugar, la ciudad, una ciudad de ellos donde estaba su deidad, estaba el Dios de ellos, Dagón. Según los estudiosos, Dagón se conocía como el padre de Baal. Aquellas de idolatría, los Baales, Baal se entendía que era hijo de Dagón. Dagón era entonces el Dios todopoderoso para este pueblo pagano. Y como tributo a su Dios, como ofrenda a su Dios, ellos le llevan lo que era lo más valioso para el pueblo de Israel, que era el arca. Ellos no sabían lo que estaban tomando en sus manos, o pensaban que sabían lo que estaban tomando en sus manos. Y cuando llevan el arca ante el lugar donde estaba Dagón, dice acá la Escritura, y es los versos que leímos, primero, el primer día, al día siguiente, la estatua, el ídolo que representaba a Dagón, lo encuentran postrado. No fue que cayó de repente y se destruyó, no, postrado ante el arca. Postrado ante el arca. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11 nos revela algo. Dice que el nombre de nuestro Señor es nombre que está sobre todo nombre. Y ante su nombre, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Dios. Y dice aquí la Escritura que el primer día entonces la estatua de Dagón cae postrada ante el arca, tipo de la presencia de Dios. Ellos la levantan, piensan que fue un acto de una casualidad, se resbaló, no estaba bien colocada. La levantan nuevamente y al día siguiente la encuentran nuevamente, pero sin cabeza o cabeza cortada y manos cortadas. Quiero que vaya conmigo a Salmo 68, libro de Salmos. Salmo 68, verso 1. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Iglesia, quiero decirte algo. Las tinieblas no pueden resistir el poder de la presencia de Dios. Las tinieblas no pueden resistir el poder de la presencia de Dios. Una estatua, algo sin alma, sin vida, una piedra, pero Dios provocó que esa piedra, ese ídolo, ese monumento, ese ídolo cayese para demostrar que así como en lo natural una piedra tiene que caer ante aquello que tipificaba en aquel momento la presencia de Dios, asimismo todo, absolutamente todo tiene que estar sujeto al poder de su presencia. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, sus enemigos. Estuvimos viendo acerca de la maldición que viene producto de una maldición
maldición que muchas veces es establecida sobre una tierra. Y estábamos viendo cómo hay tierras, hay lugares, hay naciones que hay un tipo de violencia que caracterizan esa nación. Tipo de violencia, tipo de aridez. A veces hay aridez en la tierra, como en los cultivos. A veces vemos violencia, a veces vemos muchos tipos de homicidios, muchos tipos de robos, drogas. Hay naciones, una más que otras. Y cuando descubrimos, nos damos cuenta que muchas de esas naciones se han establecido pactos en esas tierras. Yo quiero decirte algo. No es oficial lo que te estoy diciendo. Es una percepción espiritual de mi parte. Una de las razones por la cual yo creo fervientemente, que a pesar de las cosas que suceden en esta nación, a pesar de las palabras que han atado esta nación en momentos determinados, siempre vemos la misericordia de Dios. Es porque hay una palabra establecida por Dios. Dios estableció una palabra sobre Abraham. Voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. ¿Saben qué? Cuando en las Naciones Unidas se estuvo votando, y algunos de ustedes quizá conocen este dato, se estuvo votando para que Israel fuese reconocida como nación. Cada nación envió un delegado. Nosotros como buen dominicanos siempre nos juntamos, siempre hay uno que lleva a alguien que lo acompañe. Y de nosotros fue un delegado y fue otra persona acompañando a ese delegado. Entonces habíamos dos. Y el voto que definió, y eso lo pueden decir, eso está registrado, el voto que definió el aceptar a Israel como nación fue el voto de la República Dominicana. En lo espiritual, eso tiene un significado. Muchas veces no nos entendemos cómo un pueblo tan violento, un pueblo tan armado y las cosas que hace muchas veces como hace el pueblo de Israel, vemos cómo aún así hay como una protección sobre ellos. Es porque hay pacto sobre esa tierra. En lo espiritual, las tierras se atan, pero igualmente en lo espiritual una tierra puede ser sanada, una nación puede ser sanada. Hay una ciudad en Centroamérica, si alguien recuerda exactamente el nombre, creo que es Amolonga. ¿Así es? Sí. ¿Amolonga? Sí. Ok. Esta ciudad estaba ubicada en Guatemala, si mal no recuerdo. Sí. Esta ciudad, ubicada en Guatemala, era una ciudad donde la productividad no era buena. Es de ese lugar en que tú dices, oye, ahí no se da de nada, no se puede dar gran cosa. Y de buena primera, unos misioneros entraron a ese lugar, a esa ciudad, a esa región llamada Molonga, y eso se puede buscarlo también en internet, aquellos que les gusta buscarlo. Busquen el milagro de Molonga. El tema es que la palabra fue llevada a ese lugar. Y las personas comenzaron a convertirse, Señor, a buscar de Dios, a conocer de Dios. Los bares comenzaron a cerrar, los lugares de vicios comenzaron a ser cerrados. Y un gran porcentaje, estamos hablando de más de un 90% prácticamente, de esa región convirtió su corazón a Dios. Y la región de Amolonga,
de ser una región estéril, de buena primera se convirtió en una región fértil. Los productos de Amolonga eran de un tamaño tal que sobrepasaba los más grandes productos en toda la región, porque la tierra fue sanada. Estuvimos viendo también acerca de cómo familias pueden estar atadas en un momento determinado. Familias completas, por generación, pueden estar atadas a una maldición. Maldiciones generacionales que visitan la segunda y tercera y hasta cuarta generación. Estoy hablando de bisabuelo, de abuelo, de padre, hijo. Y vemos patrones, como los psicólogos les llaman ciclos o patrones, pero no es más que maldiciones que se repiten. Pero también hemos visto cómo familias son sanadas cuando interviene la presencia de Dios en un miembro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios prevalece sobre las tinieblas. Así que yo no sé en este momento si alguno de nosotros hoy está siendo todavía oprimido por algún poder de las tinieblas. Y cuando digo oprimido, quiero aclarar, no estoy hablando de poseído. Porque los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no pueden ser poseídos. Porque ser poseído significa que eres propiedad de. Y dice la Escritura que cuando tú naces de nuevo, porque Cristo te compró con precio de sangre. Y una vez tú estás en manos del Padre, nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Una vez el Espíritu Santo está en ti, ningún espíritu inmundo puede poseerte, porque el Espíritu Santo no cohabita con un espíritu inmundo. ¿Estamos claros? Pero sí entendemos que un creyente puede ser oprimido, puede ser atacado por espíritu de las tinieblas. De ahí es que vemos que hay creyentes que tienen 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y todavía siguen bregando con un mismo pecado. Todavía siguen bregando con un mismo tipo de adicción. Todavía siguen bregando con un mismo tipo de iniquidad. Y tú dices, pero si tú eres creyente, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque aunque tienen a Jesucristo, tienen al Espíritu Santo operando dentro de ellos, ellos no han renunciado a aquello que en algún momento le dieron poder legal a sus vidas. Y eso, entonces, constantemente va a estar oprimiéndolo. Y oprimir no significa que tú sientes constantemente. No. Es que tú vas a actuar en un momento determinado, inclinado hacia, y tú no te explicas por qué tú todavía estás haciendo eso. Ayer compartía yo con una persona, con un pastor amigo mío, acerca de la prosperidad. Y yo le decía, óyeme, que prosperidad no es dinero. La prosperidad se manifiesta en dinero, pero la prosperidad no tiene que ver necesariamente con dinero. Yo conozco personas que tienen dinero, personas que tienen recursos y tienen una mentalidad, tienen una mente de pobre. ¿Saben por qué? Porque sus mentes están atadas. Hay personas que tienen muchos recursos y dicen por ahí son miserables. Pero la razón es porque hay un Dios que opera en sus vidas, llamado Mamón, que es el Dios que ellos consciente o inconscientemente idolatran. Digo consciente o inconsciente porque hay personas que su único fin es ganar dinero. Inconscientemente porque son personas que entienden que no, porque yo nunca, ¿sabes? Déjame guardar esto. Y no, espérate. Y siempre tú lo ves. Pero igualmente no aceptan recibir algo. Porque tienen entonces una falsa humildad.
Pero no es una humildad como tal, no, él no recibe nada porque es una persona bien humilde, bien sencilla. Y a veces no es humildad, sino es más bien que una manifestación de Mamón, esa entidad espiritual operando sobre su vida. Cuando Dios nos llama a vivir en una libertad. ¿Saben? Eso es lo que operaba, esa entidad espiritual operaba en Judas. Te lo demuestro. Cuando Jesús es ungido con perfume, dice la Escritura que Judas inmediatamente dice: oye, pero ¿cómo es posible, Señor, que tú permitas que, oye, ese perfume lo vendemos ahora a los pobres? Lo vendemos y el dinero se lo damos a los pobres. Aparentemente es un buen corazón, una buena intención que había en Judas, pero lo que había detrás de él era Mamón operando. Jesús dice: no, déjalo. Jesús se dejó ungir con perfume de alto costo. Y no porque Jesús fuera una persona que despilfarraba, sino que era una persona que era libre. Y vemos más adelante que fue el dinero precisamente que hizo que Judas traicionara. ¿Por qué? Porque esa entidad espiritual operaba. Pero yo vengo a decirte hoy que también esa potestad espiritual no tiene autoridad alguna ante la presencia de Dios. Amén. Hoy tú y yo también podemos ser libres de toda acción o actividad. Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere a un pueblo que pueda de manera libre adorarle. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, dice la Escritura que Dios le habla a Moisés y le dice: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto a adorarme. Porque una persona cautiva, oprimida, no puede adorar a Dios con todo su ser. Porque para adorar a Dios hay que adorarle con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero que me acompañe el primer libro de Samuel, capítulo 16. Entonces vemos que las tinieblas no pueden resistir al poder de la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Una persona que esté bajo dominio u opresión demoníaca no puede avanzar. Una persona que esté bajo opresión o bajo dominio demoníaco espiritual no puede avanzar. Por más que quiera, no va a poder avanzar. Por eso es que como iglesia a veces también podemos ver que uno puede hacer muchas cosas. Y si uno no identifica, uno puede hacer muchas cosas y nunca avanzar. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de Dios llega viciada, ¿sí? No llega clara, no se puede entender correctamente. Porque hay un espíritu de confusión que está operando, impide que podamos ver claramente lo que Dios quiere hacer. A veces Dios trae instrucción sobre tu vida para tú hacer un buen negocio, o para tú manejar tu matrimonio, para tú manejarte con tus hijos. Pero si hay algo que está operando, tú no vas a poder nunca avanzar, entender claramente la voz de Dios sobre ti. El primer libro de Samuel, capítulo 16, nos habla de un hombre que en un momento determinado, llamado por Dios, ungido por Dios, pero a causa de su rebeldía, de su obstinación, abrió puertas al punto que fue desechado como rey. Estoy hablando de Saúl. Capítulo 16, verso 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios la atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Conocemos la historia. La historia que buscan a David. Y David entonces, cuando tocaba el arpa, dice la escritura que Saúl recibía alivio. Porque este espíritu no describe la palabra exactamente cómo se manifestaba el tormento, pero podemos entender que una de las manifestaciones era en depresión. Era depresión. Y cuando este hombre estaba en depresión, entonces buscaban a David. Y David comenzaba a tocar el arpa. David era un hombre ungido. Y por eso que yo le hablo tanto a los muchachos de la alabanza, y cuando estoy aparte con ellos le hablo de lo importante de que sean hombres y mujeres ungidos de Dios. Porque hay un poder cuando la adoración, pero cuando el músico, cuando el cantor es ungido, hay un poder, porque las cuerdas vocales o los instrumentos, el toque, el sonido que ellos emiten, rompen poderes de las tinieblas. Rompen poderes de las tinieblas. Y dice la escritura que cuando David tocaba, entonces Saúl comenzaba a sentir alivio de ese espíritu que lo estaba atormentando. Y en un momento Saúl tenía que tomar una decisión, pero no sabía qué hacer, y consultó a Dios. Y dice aquí la escritura en el verso 6, verso 5: y cuando vio Saúl el campamento, 28:5, primer libro de Samuel 28:5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Y qué dice? Y se turbó su corazón en gran manera. Verso 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Quiero decirte algo, iglesia. Cuando un creyente, cuando una persona está siendo oprimida, tiende entonces a buscar soluciones por las vías incorrectas. Recuerden que la misma opresión impide que tú puedas entender claramente la dirección de Dios. Este hombre buscó dirección de Dios, pero Dios no le habló a él. ¿Por qué Dios no le habló a Saúl? Hay un principio bíblico por el cual Dios no le habló a Saúl. Dice Salmo 66, verso 18: si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Cuando hay iniquidad en el corazón, cuando hay obstinación, cuando hay orgullo, cuando hay pecado, Dios no escucha tu oración. La oración que Dios escucha es la oración de reconciliación, la oración de perdón. Y algunos dirán: pero yo estoy en pecado y todo, me está yendo bien en esto. ¿Sabes qué? Es a veces, muchas veces, por misericordia que Dios tiene de tu mujer, de tus hijos, o de tu marido, o misericordia que Dios tiene simplemente para que tú puedas venir al arrepentimiento. Pero no necesariamente que te vaya bien significa que Dios está respondiéndote, que Dios te está escuchando. Que Saúl tuviese en el reinado no significaba que estaba al respaldo de Dios. Ya Dios le había dado la espalda a Saúl. Si vamos al pasaje inicial, capítulo 5, dice acá, verso 5: por esta causa los sacerdotes y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron:
no quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. El capítulo 6 habla de otros métodos que ellos hicieron para devolver el arca. Hicieron incluso ídolos. Hicieron unos ídolos de unos tumores, unos ídolos en forma de tumores, pensando que con eso ellos podían ofrendarle al arca, ofrendarle a Dios. Y cuando lo mandaron a otro lugar, pasó lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque esta persona no tenía la revelación de cómo obtener el perdón, la misericordia de Dios sobre sus vidas. Ellos no tenían la revelación de cómo conectar con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había una opresión espiritual sobre esa nación. Esa nación estaba bajo el poder de Dagón. Y ese Dios traía confusión sobre ellos. Y mientras más recursos hacían o utilizaban para salir del problema, más se hundían. Lo que quiero decirte en esta mañana es que cuando está operando algo espiritual en contra de una vida, de una familia, de una nación, donde tenemos que buscar revelación es en Dios. Porque por más que tú y yo querramos resolver el problema utilizando relaciones, utilizando nuestra propia experiencia, porque ellos saben su experiencia. La experiencia de ellos es que cuando uno de los dioses que ellos entendían estaba enojado, le hacían ídolos y se lo ofrendaban. Entonces entendían que esa era la forma también de aquietar la ira de Dios. Fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no tenía dirección. Dios había cerrado sus oídos para Saúl. No había dirección a la vida de él. Pero él quería saber cómo iba a batallar, qué tenía que hacer. Entonces sabía que había personas que respondían a los intereses de las tinieblas y que podían operar por espíritu de adivinación. Y dijo: búsqueme a alguien que tenga espíritu de adivinación. Yo quiero decirte algo en esta mañana. No hay mayor depravación que la corrupción de un hijo de Dios. Voy a repetir esto. No hay mayor depravación que la corrupción de un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios se corrompe, cuando una persona que ha conocido la palabra se corrompe, hace cosas que aún aquellos que nunca han visitado una iglesia, que nunca han leído la palabra, serían incapaces de hacer. Y tiene su asidero bíblico. Dice la Escritura que cuando venimos al Señor, hay un espíritu que está operando en nosotros, pero somos libertados. Pero cuando nos apartamos, ese espíritu va y busca 7 más. Y dice que el estado postrero es peor de esa persona que antes de haber conocido al Señor. Por eso, cuando vemos que una persona se ha apartado de los caminos del Señor y comienza a hacer cosas, dice: pero ¿y qué es lo que le está pasando a esa muchacha o a ese muchacho? Es increíble, pero yo lo conocía, él era así. Eso es espiritual. Está respondiendo a las tinieblas. Por eso Saúl, un hombre ungido por Dios para ser rey,
un hombre que en un momento determinado estaba profetizando. Dice, Saúl en medio de los profetas. Saúl que en un momento fue gloria del pueblo de Dios. Hoy no solamente, en ese momento no solamente era obstinado y le había dado la espalda a la palabra de Dios, sino que estaba consultando a algo que Dios llama como una aberración, como una abominación para él, que es consultar a adivinos. Pero en medio de la confusión tenía que consultar a un adivino. Porque toda persona que está oprimida, que está siendo atacada, viene confusión y no va a tomar decisiones correctas. Por eso se necesita experimentar la libertad que solamente Cristo puede dar. Amén. Solamente Cristo Jesús puede dar. Tú puedes ir a psicólogo, puedes ir a terapia, puedes hacer cuantas cosas tú quieras hacer y va a hacerlo de nuevo, va a caer nuevamente en lo mismo, porque esto no tiene que ver con terapia, esto no tiene que ver con pastillas, esto no tiene que ver con medicamentos, es algo espiritual, es algo que está por encima de la dimensión natural en la cual tú y yo vivimos. Y solamente puede ser roto, solamente puede ser quebrantado por un poder mayor. Y el único poder mayor que puede existir sobre las tinieblas es el poder de la presencia de Dios, manifiesta en una persona, manifiesta en una familia, manifiesta en un hogar. Por eso es que cuando tú tienes problemas, tú no debes de pelearle a esa persona, tú debes de clamarle a Dios para que su presencia sea manifiesta. Clamarle a Dios. Tú tienes que llegar a tu casa. Cuando tú llegas a tu casa en la noche, tienes que llegar y decir, Señor, llena mi casa de tu presencia, llena esta casa de tu presencia, llena esta casa de tu presencia. Cuando tu esposa esté durmiendo, Señor, bendícelo, bendícela, Padre, llénalo de ti. A tus hijos, bendícelo, háblale. Solamente la presencia de Dios es que puede prevalecer sobre todo ataque, sobre toda componenda, sobre toda palabra que haya sido decretada en los cielos en contra. Y cuando hablo de los cielos, es lo que estábamos hablando el pasado miércoles, porque hay una esfera espiritual, hay una esfera que está por encima de nosotros, que es esa región celeste, que hay principados, hay gobernadores que están planeando, están diseñando cosas para destruirte, para dañarte, para impedir que tú avances. Pero yo quiero decirte hoy que hay un poder que tú puedes usar, hay un poder que tú puedes apelar, y es el poder de la presencia de Dios. No son ídolos, no son oracioncitas, no son rezos, no son objetos. Es el poder de la presencia de Dios. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un objeto, no tiene que ver con una frasecita que tú utilices. Es el poder de la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, sus enemigos huyen. Huyen. Porque no hay demonio que pueda resistirse a la presencia de Dios. No hay demonio, no hay espíritu inmundo que pueda resistirse a la presencia de Dios. Comienza a llenarte de la palabra, comienza a llenarte del Espíritu Santo, y tú verás lo que va a suceder en tu vida. Porque no hay poder alguno. Cuando Jesús fue a la ciudad de los Gadarenos, dice la Escritura, Jesús no hizo nada, Jesús solamente llegó. Y cuando llegó, dice que el endemoniado gadareno, los demonios, Jesús, ¿qué tú tienes contra nosotros? Jesús no le había dicho nada. Jesús ni siquiera había hablado con ese muchacho. Pero los demonios, dice, tú nos estás atormentando. Has venido hasta aquí para atormentarnos. Yo quiero decirte algo, iglesia. Es tiempo que nosotros como iglesia comencemos a atormentar a las tinieblas. Las tinieblas tienen que sentirse atormentadas a causa nuestra. Ojo, no estoy diciendo ahora, como le decía yo a una persona por ahí, que tengo que ahora en guerra espiritual plus. Gente que está guerreando espiritualmente y viendo demonios en todos lados. Y esto, no. Yo estoy diciendo que la presencia de Dios sea tal en tu vida que cuando tú llegues a un lugar, tú no tienes que estar reprendiendo ni tienes que decir nada. Todo lo que esté en ese lugar que no sea de acuerdo a la presencia de Dios,
que no esté sujeto al alineamiento del reino tiene que huir o tiene que someterse a lo que llegó en ese momento, porque estaba llegando un hombre o una mujer de Dios. Es eso. Es eso. Tú no tienes que poner la cara dura. Porque hay gente que cuando comienza a engañar, demonio, te vas a hacer el nombre de Jesús, y comienza a... Óyeme, el diablo no es sordo. Tú no tienes que boxearle. Ni tampoco la película de terror él la ha creado. Así que porque tú pongas la cara fea, tampoco se va a asustar. Así que el diablo no se asusta ni por cara fea ni porque tú le hables duro. Lo único que él va a reconocer es la autoridad que hay en ti a causa de la presencia de Dios sobre tu vida. Dios es bueno. Quiero que me acompañe en el primer libro de Juan. Estamos cerrando ya. Capítulo 3. Dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, para eso fue manifiesto, para deshacer las obras del diablo. Él vino a robar, a matar y a destruir. El diablo vino a romper la comunión del hijo, de los hijos con el Padre. Jesús vino a deshacer eso. Con su sangre Él deshizo todo poder de las tinieblas. Pero aquí viene el punto. Tú y yo tenemos que aceptar, tenemos que recibir ese poder, recibir ese regalo en nuestras vidas. Podemos ser libres solamente si aceptamos el poder de la sangre en nosotros. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una historia en el libro de Génesis de Jacob. Jacob y Labán, muchos de ustedes quizás la conocen esa historia. Y dice la escritura que en un momento Jacob entendió que tenía que huir ya de la casa de Labán junto a sus mujeres y a sus hijos. Y Jacob huye y se lleva a sus animales, se lleva a sus mujeres, se lleva a sus hijos, todo lo que era su propiedad. Cuando Labán se da cuenta de que Jacob se había ido, la escritura nos revela, y podemos leer entre líneas ahí, que lo que mueve a Labán a perseguir a Jacob no fue que Jacob se fuera. Lo que mueve a Labán ir donde Jacob y perseguirlo donde estuviera no era porque se había llevado a las mujeres o los nietos de él, o porque se hubiese llevado las vacas o los animales que tuvieran el ganado. Dice la escritura que lo que mueve a Labán es cuando él se da cuenta que sus ídolos no estaban. Y era que Raquel, mujer de Jacob, como fue criada viendo los ídolos de su padre, se llevó parte de sus ídolos con ella. Y aunque iba camino a la bendición con Jacob, aunque Raquel ya era parte de la promesa de Dios, aunque Raquel ya comenzaba a beneficiarse de estar con el hombre de Dios, todavía estaba enganchada con sus ídolos. Y Raquel tener los ídolos le dio derecho legal a Labán a perseguirlo donde estuviese
y a buscarlo. Cristo Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Pero esos ídolos que tú y yo cargamos muchas veces, no necesariamente físico, esos ídolos que cargamos le da derecho legal al enemigo a perseguirnos donde quiera que estemos. Y ese día Jacob tiene un encuentro con Labán. Dice: yo no tengo eso, búscalo. Es más, aquí lo tenga que muera. Y eso no es el tema, pero ató a su mujer con esa palabra y luego vimos la consecuencia. Pero el tema es que luego se descubrió que Raquel tenía los ídolos escondidos. Una vez Raquel entrega los ídolos, ellos pueden continuar, porque los ídolos detuvo la caravana hacia la bendición. Los ídolos que tú y yo podamos tener en este día están deteniendo nuestra caravana hacia la bendición que ya Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Yo no sé cómo se llama tu ídolo. Yo pude identificar varios. Durante esta semana yo identifiqué varias cosas en mí. Yo no soy Superman, yo soy superpastor. Yo soy tan o más que tú. Identifiqué varias cosas y comencé a renunciar y a cerrar puertas en mi vida. He comenzado a renunciar y cada vez que identifico otras cosas más, renuncio y cierro puertas. Porque yo no quiero que ningún ídolo, yo no quiero que nada que yo le haya dado lugar a mi vida me impida avanzar hacia aquello que Dios me llamó. Y lo mismo, yo oro por ti. Porque yo anhelo que tú llegues y alcances aquello a lo que Dios te llamó. Finalmente, el arca descansó en un lugar. Y dice la Escritura que estuvo por un tiempo en ese lugar. Cuando David sube al reino, lo primero que viene al corazón de David es recuperar el arca. Quería tener el arca, la presencia de Dios en medio de la ciudad. Y David sale a buscar el arca. Pero dice la Escritura que la buscó de la manera incorrecta. Y como hizo un manejo incorrecto de la presencia de Dios, hubo una muerte. Y dice la palabra que David tuvo miedo y llevó el arca a otro lugar hasta saber cómo se deben de hacer las cosas. Y esta persona que tuvo dispuesta que la presencia de Dios estuviese en su casa, no se imaginaba que en él iba a suceder lo que sucedió. Y segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, Geteo. Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando habla de toda su casa, está hablando de su familia, está hablando de sus criados, está hablando de sus animales. Porque la Biblia habla de que cuando la bendición de Dios va a un lugar, no solamente la persona o los que están bajo cobertura, sino incluso los animales y la tierra es bendecida por Dios. Todo porque este hombre estuvo dispuesto que la presencia de Dios llegase. Quise terminar con este escenario. 2 escenarios. Un escenario: el arca llevada a un lugar de idolatría produce dolor, produce enfermedad, produce pérdida, produce confusión, produjo todo lo que produjo ante los filisteos. La misma presencia de Dios
llevada a un lugar donde las personas estaban preparadas para eso, y hubo bendición. Y la bendición de Dios es aquella que se manifiesta en todas las áreas. Cuando Dios te bendice, Dios bendice tu vida espiritual, bendice tu vida emocional, bendice tu vida financiera, bendice tu cuerpo, bendice todo tu ser. Ese es Dios. La pregunta es en este momento: ¿cuántos de nosotros en este lugar quieren que esa presencia de Dios sea manifiesta plenamente en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios? ¿Quiénes de nosotros podemos identificar actitudes, pecados? Porque vamos a llamar las cosas como hay que llamarlas: pecados. Porque muchas veces decimos unas cosas y hacemos otras, y eso es pecado. Pecado, actitudes, pensamientos que están entorpeciendo nuestro avance. Dios quiere libertarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere llevarte a la tierra que Él diseñó para ti.